Bendigamos al Señor en este miércoles 24 de julio de este año 2024. Amanece este día como la mejor oportunidad del Señor para levantarnos en fe, para confiar en su misericordia y también para entregarnos a la acción del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos guía para que cada día comprendamos que Dios quiere hacer una obra a través de nuestro camino de fe, porque el Espíritu Santo nos lleva a cumplir también la misión de Dios en este mundo. Hoy es necesario abrir el corazón para que sea la palabra de Dios quien nos sane. La palabra del Señor es la que nos levanta y nos libera, porque solo con la misericordia de Dios podemos ser fortalecidos para ir siempre en busca de esos planes de bienestar y de gracia que el Señor tiene para nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó de seguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, que nos concede la Iglesia para la celebración de la Santa Misa, nos hace comprender la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pues el Señor quiere hacer de nuestras vidas testimonio de su poder. Y Él lo logrará en la medida también en que nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu para ser dóciles a aquello que Él va mostrando cada día o los signos que va poniendo en nuestra vida. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Es un bello texto de la vocación del profeta. Dice de manera muy concreta que es el Señor quien le aclara a Jeremías que Él lo ha llamado, que Él lo ha formado, que es el Señor quien pensó en Él y lo hizo desde el momento mismo de la concepción o antes de la concepción. Dice el texto: antes de formarte en el vientre de tu madre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Ninguno de nosotros viene a este mundo por inercia, es decir, por casualidad o porque las cosas se dieron. Venimos a este mundo por ese amor eterno de Dios que nos ha pensado, nos ha llamado y por eso nos regala una familia para que en ella comprendamos también la obra misma del Dios de la vida. Una familia donde los que tenemos la fe entendemos que esa familia es para vivir y crecer en los planes de salvación. Creo que entendemos la llamada del profeta, pero Dios lo llama
para que Él vaya y anuncie la palabra de Dios. Una palabra que no debe ser malinterpretada o no debe ser acomodada a las conveniencias de los ambientes. Una palabra que tiene que ser clara, liberadora, porque no es palabra personal, es palabra divina, es palabra de Dios. Todos en este camino de la fe tenemos esa oportunidad cuando el Espíritu Santo nos guía, y es comprender que Dios quiere que vayamos siempre en su nombre. Ir en el nombre de Dios implica tener una relación fiel con Él, recibir del Señor su palabra, vivirla y después comunicarla. Y en esa palabra luchar por los derechos de Dios en muchos ambientes y lugares donde incluso se quiere aparentar ambientes espirituales, pero en el fondo hay una gran incoherencia cuando se trata de la moral del Evangelio, cuando se trata de vivir en la rectitud también de las obras de este mundo que necesitan tanto direccionamiento, porque las ambiciones del corazón hace que las obras aparezcan más en el tema mismo de las perversiones de los hombres que cuestión mismo de que sean obras para hacer la voluntad de Dios, como hacer el bien y ayudar a los demás. El Espíritu de Dios es el que nos guía, el que nos mueve. El Espíritu de Dios es el que nos da la gracia de ser profetas, de ir siempre en el nombre de Dios y de marcar posiciones de parte de Dios cuando mucha gente no lo quiere tener claro, o cuando les puede más el poder del pecado o las situaciones mundanas en su propio corazón. Por eso, donde Dios te ha puesto debe ser profeta. Hay veces es desgastante pararse o tener una posición tan firme frente a este mundo cuando vemos que son muchos los que aún que caminan en los caminos de Dios quieren obstinarse con vivir de la oportunidad mundana, de la obra misma, de la corrupción, de la maldad, del propio pecado que encanta y hace de la vida mayor oscuridad. Estamos llamados a ser mensajeros de Dios, a llevar su palabra. Eso es lo que hace un profeta, llevar la palabra de Dios, ser mensajero de ella, hablar con un amor encendido, un amor apasionado de lo que es el poder de Dios, su grandeza, y aprender a fiarnos de ese poder de Dios. Jeremías es ese muchacho que Dios llama, y lo primero que hace el Señor es hacerle comprender que no importa su debilidad o su juventud o su edad temprana. El Señor le dice, es ahora cuando me tienes que servir, es ahora cuando debes comprender que quiero una obra contigo. Y el Señor lo sana con su palabra, porque Jeremías siente miedo, Jeremías siente que la maldad es muy grande, pero el Señor lo respalda, porque lo más importante es entender todos los días que el Señor está con nosotros, que las estructuras de los ambientes parecen invencibles, pero cuando una persona está fuerte en el Señor, esa fuerza le hace entender, si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra de mí? Por eso vendrá precisamente el Evangelio, y el Evangelio de este día es la parábola del sembrador, la buena semilla. Por eso Dios siempre estará enviándonos su palabra de una manera providencial cada día. Es decir, una palabra que llega de acuerdo a nuestra necesidad para convertir nuestro corazón, para cambiarlo. Y por eso
a cada persona le llega la misma palabra. Hay terrenos que no son buenos, pero Dios, al llegar su palabra, hace ver que esos terrenos tienen que cambiar, tienen que mejorar. Y por eso muchas personas plantan el interrogante: ¿por qué a este le va mejor? ¿Por qué a este lo respalda Dios? Porque la cuestión es del corazón, la cuestión es de la vida personal. La semilla es divina, tiene poder. La semilla no es humana, porque es palabra que viene de Dios con un propósito, y es transformar nuestra vida, llevarnos a poseer esas promesas de Dios. Cuando entendemos nuestra misión y no le hacemos resistencia y aprendemos a vivir cada momento, cada minuto de nuestra vida para el Señor. Creo que vale la pena entender que el sembrador sale a sembrar. Dios todos los días sale a sembrar. Y el Señor es el que va mirando nuestro corazón y nos hace ver que hay piedras, que hay zarzas. Nos hace comprender: tu corazón está lleno de incoherencia, tu corazón está lleno de contrariedad. Y el Señor nos está diciendo: pero aquí pongo la semilla. Tú decides si cambias de terreno para que puedas producir el 30 o el 70 o el 100 por uno, o ahogas la palabra y te quedas en el tiempo engañándote en tu mente de que crees en la palabra y que la palabra te va a dar bendición, pero ella no va a producir el fruto de Dios hasta que no seas terreno bueno, es decir, hasta que no estés viviendo una vida en Dios, en la rectitud, en lo que hace parte del caminar de Dios. Que sea pues la palabra del Señor la que hoy ilumine nuestra vida y nos haga comprender que estamos llamados a vivir tiempos de siembra en el Señor, hacer las cosas bien, una vida para Él, una vida realmente desde dentro, no una vida de apariencias espirituales. La vida desde dentro es la siembra y el fruto se verá en el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hoy hacer la coronilla a nuestro glorioso patriarca San José.